Saludos a todos amigos del canal. Ya el presidente Zelensky le ha prometido a su pueblo la entrega en bandeja de plata de Crimea. Yo, Santiago Gutiérrez Villegas, voy a hacer en el día de hoy también una promesa. Quien me ayude a lograr una entrevista con el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, le entrego $1,000. $1,000 a quien me consiga una entrevista con Vladimir Putin. Hoy en día, el asunto en cuestión es el asunto de Crimea. Miren, en el año 2014, Crimea dependía del agua que venía por parte del Canal del Norte de Crimea. Agua para toda esta región. Cuando el golpe de Estado del 2014 y 2015, Crimea quedó sin agua. Estos amigos contrarios a Rusia se vanagloriaron de haber destruido una cadena de suministro de energía a Crimea. Esta es la imagen que rodaba por las redes en el año 2015. Crimea sin luz. Crimea sin energía. Y esto es parte de lo que llaman el karma. Porque ahora, si ustedes ven el informe satelital, Crimea tiene luz, Kiev no tiene luz, Ucrania en su mayoría está sin luz. Estas personas que causaron este colapso energético, atacando postes que traían la energía a Crimea, hoy en día, ¿qué pensarán cuando ven a su propio país sin energía? Es que Crimea es algo muy importante, es algo coyuntural en el tema de la guerra en Ucrania, porque Crimea fue anexada a Rusia en el año 2014. ¿Por qué razón lo hizo? ¿Y por qué razón se desconocieron los acuerdos de Minsk? Es asunto de otro video. Hoy en día estamos hablando del tema del karma. Mire, cuando ocurrió el tema de los apagones en Crimea, porque ya hemos visto el pensamiento de los ciudadanos en Ucrania con el tema de las estampillas en la isla de la serpiente o cuando atacaron el puente de Crimea y los selfies. Miren, cuando ocurrió el apagón en Crimea, miren, sacaron una cerveza al comercio, una cerveza negra, haciendo alarde del tema de que Crimea estaba oscura, estaba sin luz. No sé quién en Ucrania ha sembrado en la mente de los ciudadanos este tipo de actitud. También lo vimos en el día de la independencia de Ucrania, cuando el gobierno dio la orden de colocar en esta principal avenida todos estos tanques rusos destruidos. ¿Quién sembró en la mente de los habitantes de Ucrania este tipo de estrategia maquiavélica de querer lograr una solución generando el mal, glorificando es la palabra, glorificando el mal, glorificando lo que ellos hacen en Ucrania como algo digno de ser respetado, como el haberle quitado durante tantos años el agua a Crimea, que el agua a Crimea regresó cuando las tropas rusas ingresaron a Ucrania el 24 de febrero de este año. Fue lo primero que hizo Rusia, fue volverle a entregar agua por este canal del norte de Crimea a toda esta población. Y hoy en día, Zelensky le vende a su pueblo la idea de que por A, por B o por Z, él le va a entregar a Crimea en bandeja de plata a su país, Ucrania. ¿Y cómo cree Zelensky que lo va a lograr? La mayoría de los pobladores en Crimea son ciudadanos a favor de Rusia. Porque claro, el tema del referendo, de la anexión, que fue desconocido por Occidente, realmente
es algo que ocurrió. Hoy en día me parece a mí algo patético. Cómo líderes occidentales propugnan el tema de acuerdos, de lograr la paz en Ucrania, de llegar a un diálogo, de buscar una negociación para que menos habitantes de Ucrania pierdan su vida. En particular, me refiero a Macron, presidente de Francia, quien quiere ser mediador, quien es un hombre que le gusta ser el centro de atención de todo el planeta, un hombre que es el presidente de Francia y propone acabar con este conflicto. Pero hoy encontré una estadística que me pareció bastante interesante, que es la venta de armas de países de la Unión Europea a Ucrania desde el golpe contra Yanukovych en el año 2014. Y encontré algo sorprendente, como pueden ver en este informe que les presento, como Francia, desde el año 2014, ha sido el país que más armas le ha vendido a Ucrania. Entre ellos está Francia y está Polonia, los países que más armas le han entregado a Ucrania. Y esto pone en tela de análisis el comportamiento de Macron con base en lo que su país ha hecho desde el año 2014. ¿Será que podemos confiar en el comportamiento de los franceses? ¿Qué pensarán los ciudadanos de Francia cuando vean este informe que estoy presentando sobre la posición de su país con respecto a lo que está ocurriendo en Ucrania? ¿Y cuántas armas, cuántos sistemas César han enviado los franceses a Ucrania? ¿Y qué resultado se ha obtenido benéfico, beneficioso con el envío de estas armas de un país que hoy, siglo XXI, año 2022, se muestra al mundo como un país pacifista que quiere esa paz en Ucrania? Mientras tanto, estas mujeres en Crimea preparan esa sopa favorita de los rusos, esa sopa que se llama el borscht, que yo la tomé cuando viví en Nueva York y yo iba a restaurantes rusos y también iba a restaurantes de otros países, pero esta sopa me imagino que cuando llega allá a, a los lugares de batalla es muy bienvenida, sobre todo por las tropas rusas, que saben el valor de esta sopa, que es algo cultural, como aquí en Medellín nosotros tomamos mucho talentado, mucho frijol, mucha bandeja típica, así en Rusia. Y esto es algo cultural. Miren, no es porque yo lo diga. La mayoría de los habitantes en Crimea son prorrusos y la mayoría de los habitantes en estas regiones anexadas que le pidieron ayuda a Rusia antes del comienzo del ingreso de tropas rusas a Crimea, por ejemplo, en las repúblicas autoproclamadas de Donetsk, de Lugansk, era porque estaban siendo atacadas por las tropas de Zelensky, por las tropas ucranianas. Es un hecho contundente y sin lugar a dudas, gracias Leonardo, muy amable, es un hecho contundente que los habitantes de estas regiones sí estaban siendo asediados, atacados, aunque Occidente no quiere mostrar esta evidencia. Ustedes, amigos, pueden buscarla y pueden investigar, porque ya a los 10 meses de esta guerra llegó la hora de que todos entendamos realmente qué es lo que ocurrió. Mientras tanto, en las regiones anexadas por parte de Rusia en Ucrania, hoy en día se trabaja el tema de la fortificación. La fortificación es un tema que está de primera línea en esta lista de prioridades de Rusia, porque Rusia es consciente de que Occidente jamás va a aceptar el tema de la anexión. Es que ¿en qué cabeza del mundo occidental se acepta el tema de que alguien ingrese en su casa y se apodere de la sala o de la cocina de su habitación?
porque este es el mensaje que está enviando Occidente. Con toda seguridad, la gran mayoría de los habitantes de Occidente que escuchen este planteamiento le van a dar la razón a Ucrania, le van a dar la razón a Estados Unidos. Sin embargo, las plataformas de información de Occidente le arrancaron las páginas a este manual, a este libro de la historia y desoyen, no quieren mostrarle a la audiencia lo que ocurrió del 2014 al año 2022, 23 de febrero. Y a nosotros nos toca por estos canales mostrar la realidad. Miren, en todos estos países occidentales hay ciertos congresistas parlamentarios, como estos parlamentarios que recientemente aprobaron decretar o decir que Rusia es un país que promueve el terrorismo. También en los Estados Unidos tenemos, por ejemplo, senadores, congresistas como Marco Rubio, Bob Menéndez, entre otros, que están muy a favor del colapso ruso. Tenemos un congresista en particular que se llama Jim Rich, que quería mostrárselos en el día de hoy. Rich, R-I-S-H, es un congresista de los Estados Unidos que dice, hay que devolverle a Ucrania, a Crimea, valga lo que valga. No nos importa realmente lo que piense Putin al respecto. Así piensa este hombre. Y este mismo congresista, Jim Risch, es quien hace unos días se expresó de una forma muy crítica contra el gobierno de Maduro en el tema de que Colombia ha elegido a Maduro como garante en el tema de la negociación entre la guerrilla ELN de mi país, Colombia, y el gobierno colombiano. Y dice, no, es que ¿cómo van a poner de garante a Maduro, que es un hombre a quien la justicia de los Estados Unidos ha ofrecido una recompensa? Es que Maduro es un fugitivo de la ley, pero es que ese Maduro, a quien él dice que es un fugitivo de la ley, es con quien recientemente el presidente de mi país, Gustavo Petro, estrechó su mano, dialogó. Es con Maduro con quien Colombia retomó relaciones comerciales. Es Maduro quien realmente es el encargado del Ejecutivo de Venezuela. Pero este hombre, así como comenta sobre Venezuela, lo mismo hizo sobre Crimea. Crimea, a propósito, que está bajo control de Rusia, las fuerzas armadas de Ucrania, las milicias, los guerrilleros ucranianos, como quieran llamarlos, están colocando en los postes en Ucrania este símbolo. Apareció este símbolo Made in Ucrania que están utilizando para venderle a la población la idea de que muy pronto van a retomar control de Ucrania. Pero la pregunta que yo hago es sobre el tema de la retoma de Ucrania, que de una forma tan contundente le están vendiendo al mundo. Porque yo pregunto, ¿por qué están atacando, haciendo ataques en Luhansk, en Donetsk, en Zaporizhia, constantes ataques a esta planta nuclear? También se vanaglorian de haber retomado la capital del Oblast o la región de Kherson. ¿Por qué no han hecho lo mismo con Crimea? Porque sí, han habido ataques con drones a Sebastopol que han recibido respuesta de parte de Rusia. Sobre todo que esta respuesta de parte de Rusia, no solamente por el ataque al puente de Crimea, sino estos drones enviados a Sebastopol, han contribuido a que Ucrania pierda esa capacidad energética por esa respuesta de Rusia con estos ataques masivos con misiles. Pero yo me pregunto, ¿realmente esta ayuda de parte de Estados Unidos a Crimea, que se habla de unos 20.000 millones de dólares, que eso puede subir hasta 100.000 millones de dólares, todo este dinero que utiliza Occidente, que utiliza Estados Unidos para venderle la idea al mundo de que con ese dinero van a lograr el colapso de Rusia? No ha ocurrido. Tampoco ha ocurrido la salida de las tropas de Rusia de Ucrania.
Tampoco han logrado con esta cantidad enorme de dinero que nosotros podríamos con ese dinero, simplemente imagínenselo mentalmente, qué podría cada uno de ustedes que me escucha hacer con 100.000 millones de dólares. Y tampoco han logrado su tan anhelado deseo, que es la salida del presidente Vladimir Putin de Rusia. Eso no lo han logrado. Sin embargo, con todo este dinero que ha enviado Estados Unidos, que han enviado países de la OTAN, ¿qué han logrado realmente? Han logrado cantidad enorme de muertes en Ucrania, tanto de soldados como de no combatientes. Han logrado tener una Ucrania tierra arrasada, infraestructura destruida, infraestructura energética que al paso que van las cuentas de la guerra jamás van a poder llegar a una reparación total de todas estas plantas, subestaciones y estaciones energéticas y sobre todo lo más reluciente, entre comillas, es como estos empresarios metidos en este teatro de la guerra, cada día estos oligarcas se vuelven cada día más y más ricos y estas acciones de estas empresas fabricantes de armas cada vez van para el estrellato. Pero lo que está ocurriendo de parte de Francia es algo que da risa. Como un país que sembró el tema de la guerra, el tema de la militarización de Ucrania, no durante un mes o un año, desde el año 2014, ahora su presidente pretende ser un intermediario a favor de la paz. Háganme el favor, amigos del canal, ¿no les parece esto algo bastante irrisorio? Me despido para ir a dormir, para poder atenderlos mañana con mucha energía y muy buenos ánimos.